Bendiciones, el Padre les bendiga, el Padre les guarde. Por aquí la pastora Yasmira Fuenmayor. He sido invitada por la comunidad Crecimiento para ti, para estar aquí, poder compartir una de las parashá que se estudia todas las semanas. Entonces estoy agradecida con los pastores Rivero Soto por su invitación, por estar aquí, poder enseñar para el Señor, para poder impartir su palabra, su Torá. Entonces, bueno, agradecida por esa oportunidad que el Señor me da nuevamente de poder estar aquí. Gracias, Pastores Rivero Soto. Es una honra para mí poder servirle. Porque sirviéndole a ustedes, le estoy sirviendo a mi Padre Celestial. ¿Okay? Es algo que el Señor quiere, que sirvamos, que podamos transmitir y llevar su palabra. Y este es un medio muy bueno porque a cualquier rincón de esta tierra puede llegar este mensaje, esta palabra, esta enseñanza. Entonces nos toca la parashá número 25, ¿okay? En la cual vamos a estar, en este momento vamos a estar estudiando esa parashá, que en la Torá, que vamos a estudiar en este día, se encuentra en Levítico 6, capítulo 6, a partir del versículo 8 hasta el capítulo 8 del versículo 36. ¿Okay? Se titula Tesac, que significa manda, ordena. Es un mandato, una orden del Señor. Entonces Levítico 6 a partir del 8, o sea, a partir del versículo 8 hasta el capítulo 8, versículo 36. Entonces el Señor nos está mandando. Vamos a ver qué es lo que el Señor le ordena a Moisés que debe hacer. Las órdenes del Padre Celestial las tenemos que cumplir, nos gusten o no nos gusten. Él sabe lo que nos conviene. Y él en esta parashá, él sigue hablando de las ofrendas, porque él viene hablando de las ofrendas, del tabernáculo, las ofrendas que se debían hacer en el tabernáculo. Él viene dando sus instrucciones. Recordemos que la palabra ley es Torah. Y Torah es instrucciones, significa instrucciones. Así que bueno, mire, vamos a darle gracias al Señor y arrancamos. Padre, yo te doy gracias por este día, por esta oportunidad, Señor, de poder estar aquí nuevamente y poder llevar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, porque no podemos enseñar sin la ayuda de tu Espíritu. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándome en este momento a enseñar. Que ponga las palabras sabias, adecuadas, el entendimiento, Señor, para poder impartir a otros y llevar y ministrar tu palabra y poder iluminar a otros a través de esta palabra, Señor. Gracias por ser mi ayuda, mi consejero, mi guía, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendigo a esta comunidad, crecimientos para ti, Señor. Bendigo, Señor, los bendigo y declaro prosperidad, bendición, Señor, sobre sus vidas, sobre esta comunidad de fe, Señor. Gracias por que eres tú obrando y guiando a estos pastores Rivero Soto, Señor, en este ministerio que tú le has entregado. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Entonces comienzo, como les decía, a partir de Levítico, capítulo 6, versículo 8, podemos entender aquí que es un mandato que el Señor comienza a decirle a Moisés sobre varias ofrendas que debía hacerse, porque ya estaba listo todo, venía ya el Señor ha venido dando las instrucciones de cómo se debía hacer, cómo eran las ofrendas, pero aquí, Señor, vuelve a hablar. Para allá eran unas ofrendas para
para el pueblo, pero aquí se habla sobre todo la consagración del sacerdocio, lo que se debía hacer, la consagración del tabernáculo, del sacerdocio, y podemos ver aquí diferentes tipos de ofrendas, y aquí tengo algo sobre la palabra texá, como les decía, significa manda u ordena, y va mucho más allá de una simple orden, ¿ok? Es un llamado a la acción con un propósito. Dios los manda a accionar. Dios nos manda a accionar. ¿A qué nos está mandando el Señor? A ti y a mí. En este momento, cada quien tiene su propósito. Y Dios nos manda a accionar. Hay un propósito y nosotros tenemos que conocer ese propósito por el cual estamos aquí. Había un propósito aquí. El por qué estaban en el desierto. El por qué iban a levantar ese tabernáculo. Había un propósito. Mientras ellos estuvieran en ese desierto, había un propósito de Dios. Y era necesario, pues, levantar ese tabernáculo. También les recuerdo que todo esto es sombra del Mesías. Es sombra del Mesías. Él se hizo tabernáculo. Cuando Él vino a la tierra, Él se hizo tabernáculo. Y hoy nosotros somos su tabernáculo. Maravilloso. Pero bueno, arranco aquí. Y dice, ordena a Aarón. Comencé desde el versículo 9, ¿ok? Ordena, porque ahí está la palabra. El Señor le dice a Aarón, ordena. En otras escrituras o en otra Biblia dice, manda. En otras encomienda también. Se tiene varios sinónimos, pero son sinónimos. ¿Ok? Tienen el mismo significado. Manda, ordena a Aarón y a sus hijos, dile, esta es la ley del holocausto. Esta es la ley del holocausto, o sea, esta es la instrucción del holocausto. ¿Cómo lo van a hacer? Y el Señor empieza a dar la instrucción. ¿Cómo iban a hacer ese holocausto? Por eso que nosotros tenemos que prestar atención cuando el Señor nos da una instrucción, cómo vamos a hacer algo. Pidámosle al Señor que nos dé la instrucción. Señor, yo quiero hacer esto, no sé cómo. Dime cómo lo hago. El holocausto, pero también se le dice la ley de ascensión. Tanto se dice la ley del holocausto o de ascensión, está en otras traducciones. El holocausto permanecerá ardiendo sobre el fuego. El holocausto era el animal, ¿ok? El animal muerto que se colocaba sobre ese altar, ¿ve? Sobre el fuego. Y sigo leyendo. Encima del altar, dice, el holocausto permanecerá ardiendo sobre el fuego encima del altar toda la noche, hasta la mañana. Y el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo en él. Tenía que mantenerse ardiendo el fuego allí. Ese animal se tenía que consumir todo. Porque ese animal los sacerdotes no comían de ese animal. De este no. De otras ofrendas sí podían comer. Pero de este holocausto no podían comer. ¿Ok? Dice entonces, toda la noche hasta la mañana. Luego el sacerdote revestirá de su túnica de lino y vestirá sobre su carne los zaragüeyes de lino. A continuación recogerá de sobre el altar la ceniza del holocausto. Miren lo que tenía que hacer el sacerdote, que el fuego habría reducido. Ellos luego que se quemara todo, ellos se cambiaban sus ropas para recoger las cenizas de esa ofrenda o de ese holocausto. Después se quitará su vestidura y, revestido de otras vestiduras, sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar puro. En tanto el fuego de sobre el altar arderá en él, sin extinguirse, el sacerdote quemará leños en él cada mañana, acomodará encima el holocausto, dejando consumir de él las grasas de las ofrendas de paz. El Señor dice que tenemos que se mantuviera ese fuego. En otro hay un fuego, porque hay varios tipos aquí de fuego.
Y uno cree a veces que es el mismo, pero no lo es. Pero había uno que tenía que mantenerse encendido, no se podía apagar. Primero el fuego lo envió el Señor del cielo, dice en otra cita. Pero el sacerdote tenía que mantener encendido el fuego. ¿Ok? También en este caso, él estaba haciendo una ofrenda. El sacerdote iba a hacer su ofrenda por él. Les recuerdo que el sacerdote era el que llevaba el animal, el pueblo llevaba el animal para que el sacerdote pues sacrificara el animal por su pecado. Pero también el sacerdote, antes de empezar a ministrar para el pueblo, él tenía que limpiarse. Él tenía que hacer un sacrificio por él, personal, por él. Tenía que hacerlo para estar, porque el sacerdote era un hombre igual que nosotros. Y él también podía pecar y fallar, entonces él también tenía que presentar su animal antes de presentar el del pueblo. Entonces el Señor le manda aquí a que mantengan encendido ese fuego. Mantengamos encendidos, amados, el fuego del Espíritu de Dios en nosotros. El fuego necesita combustible. El fuego necesita calor, necesita oxígeno para mantenerse. Hay que dar el combustible. Hay que mantener que tenga oxígeno. El oxígeno es el mismo aire del mismo ambiente. El calor a través del mismo carbón, de la misma leña que se usaba en esta oportunidad. Usaban leña, ¿verdad? Para mantener ese fuego. Tenían que tener los ingredientes necesarios para mantener encendido ese fuego. Así nosotros tenemos que mantener encendido ese fuego. Dándole esa leña. ¿Y sabe quién es esa leña? Yeshua. Y su palabra. Porque yo no puedo mantener este fuego encendido en mí si yo no medito en su palabra, no leo, si yo no escucho una buena enseñanza, si yo no escudriño la escritura, si yo no mantengo una vida de comunión con mi Padre, si yo no he entendido su sacrificio. Esa es mi leña, ese es mi oxígeno, mi calor. Porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, tiene el combustible, tiene el oxígeno, tiene el calor, lo tiene todo para nosotros. Pero nosotros tenemos que avivarlo. Les leo un momento cuando le dice aquí, Pablo a Timoteo le dice, en segunda de Timoteo 1:6, él le dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Yo te impuse mis manos y para que ese fuego se mantenga encendido, pero ese fuego lo da el Espíritu de Dios. Y ese fuego lo da el Espíritu de Dios cuando yo oro, lo busco, escudriño, tengo fe, camino en obediencia. Ese amor por el Padre es un amor que verdaderamente el Señor nos enseña a amarlo a Él. Ese es un fuego que hay que mantener encendido. Por eso es que la gente que es como la ola de mal que es zarandeada, que hoy sí oro y tengo 3 meses y no oro, oro un día y 3 meses no, y no estudio la palabra, sino cuando voy, si acaso cuando me congrego. ¿Usted cree que ahí puede haber un fuego? Hay un ardor, hay un calor, hay una pasión. No la hay. Pero nosotros, Dios no lo puede hacer todo. Yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que esforzarme. Yo tengo que buscar. Porque Él me dice en Josué, ¿qué dice? Fuérzate y sé valiente. Mira, medita en la palabra. Medita, dice el Señor. Escudriña. Estudia la palabra. Para que ese don y ese fuego se mantenga avivado, hermano. Eso no va a venir así, guay, ya no. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que esforzarnos.
tenemos que amar al Señor. ¿Y cómo lo amamos? Aprendemos a amar al Señor a través de esa relación con Él. Y nos enseña también a amar a las personas, cómo tratarlas. Bueno, en las relaciones. Tenemos que mantener una buena relación con las personas y mantenemos una buena relación con Dios. Pero si mantenemos una mala relación con las personas que nos rodean, ¿cómo voy a tener una buena relación con mi padre? No, todo tiene que ir en línea, todo tiene que ir engranadito, en línea. Y si algo está pasando, yo me tengo que examinar y preguntárselo al Señor. Porque podemos fallar, pero lo bueno es reconocerlo y ante la presencia del Señor, ¿ok? Porque aquí nadie es más santo que nadie. No se trata de eso, se trata de buscar al Señor y que en medio de esa búsqueda y ese fuego en nosotros, por Él, por obedecerle, por obedecer su instrucción, su Torah, su palabra, que es lo que nosotros tenemos que obedecer, que entender. Luego sigue en el versículo 14, dice, la ley de la ofrenda vegetal o cereal, en otras dice cereal, la ley de la ofrenda cereal, del cereal, y la otra es la vegetal, pero es la misma ofrenda, es lo que le quiero decir. Entonces dice, esta. La ley de la ofrenda vegetal será esta. Los hijos de Aarón la deberán ofrecer ante Jehová frente al altar. Y luego dice, en el 17, no se horneará con levadura. Es su porción que les doy de mis sacrificios signos, cosa muy sagrada, como ofrenda por el pecado, ofrenda y la ofrenda por la culpa. O sea, que esta ofrenda vegetal, ellos la podían comer, era parecida, la podían, como la ofrenda del pecado, que ya ahorita también está por acá, y la ofrenda por la culpa, ¿ok? Y ellos la podían consumir, a diferencia de la primera del holocausto, no podían consumirla, pero esta sí la podían consumir, pero no podía llevar levadura, ¿ok? Recordemos que la levadura en las escrituras simboliza el pecado, simboliza el pecado. Entonces el Señor le dice que hagan esos ácimos, que significa sin levadura, porque iba a haber una consagración. Ellos como sacerdotes, pues debían consumir esos panes sin levadura. Tenían que pues estar ellos limpios, ¿ok? Y ya habían hecho ese holocausto, su ofrenda por ellos, ¿ok? Para que fueran limpiados sus pecados. Luego en el 25 está la otra. Pero antes yo les quería hablar por aquí, discúlpenme. Se me olvida que tengo aquí una chuleta y me voy fijando también porque uno toma nota. ¿Ok? Pero quería compartirles aquí lo que significa, hablarles de cada una de estas ofrendas, ¿ok? Que lo tengo por aquí, vamos a leerlo un momento. La ley del holocausto prescribe ofrendas quemadas enteramente en el altar, sin que nada sea consumido por humanos. ¿Ves lo que les estaba diciendo? Este sacrificio simboliza la entrega total del sacerdote al Señor. En ese tiempo eso estaba entregándose, consagrándose al Señor. El holocausto se hacía con animales sin defecto, que simbolizan la pureza y la perfección que se requería para los sacrificios. Era una forma de adoración al Señor y tenía que ser perfecto. Por eso que nuestra alabanza y nuestra adoración tiene que ser no perfecta en un sentido sin pecados y sin nada. Porque nosotros, como dice la Escritura, mientras estemos aquí en esta tierra y en este cuerpo, vamos a fallar. Pero eso no quiere decir que no adoremos al Señor. Que no sea nuestra adoración, sea con entendimiento, con madurez, con seriedad, con pureza.
Entonces se ofrecía regularmente cada mañana y cada tarde. Eso era lo que se iba a hacer, ¿ok? En la mañana y en la tarde. Este era un sacrificio que se hacía, como que dice, todos los días. Pero hay uno que es el de Yom Kippur, que es una vez al año. Y era donde entraba el sacerdote, pues, al lugar santísimo. Él ahí, de resto, él no entraba. Esto se hacía en el atrio, ¿ok? Las ofrendas de cereal o vegetal, ¿qué simbolizan estas? Simbolizan la dedicación de los frutos del trabajo humano a Adonai, ¿ok? Reconociendo su provisión, su soberanía sobre toda creación. Representa un acto de gratitud y sumisión. De gratitud, agradecimiento al Señor por su provisión, ¿ok? Este sacrificio realizado sin levadura sugiere purezas y sinceridad. En la entrega de Adonai sin mezcla de maldad y corrupción. Esto me recuerda a 1 Corintios 5, del 6 al 8, donde habla que dejemos la maldad. Cuando iban a Pesa, Pablo les habla y les dice, mire, vayan sin levadura, con masa nueva, con masa de sinceridad y de verdad. Así tenían que presentarse estos sacerdotes. No con maldad, no con levadura, porque la levadura representa la maldad, la malicia. Sin levadura representaba la integridad, la sinceridad, la verdad, la pureza. ¿Ok? Eso representa. Entonces tenemos por aquí esto. Ahora estamos en la ley del pecado, la ofrenda de la ley del pecado. Podemos leer aquí, les leo en el versículo 25 del mismo capítulo 6. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y dile, porque el Señor les viene dando toda la instrucción, la Torá. Esto es Torá, ¿oyó? Esto es Torá, instrucción, ley. Él le está dando. Y aquí él continúa dando la instrucción a Moisés y le dice, mire, habla a Aarón y a sus hijos. Y dile, esta es la ley del sacrificio por el pecado. En el lugar donde se inmola el holocausto, será degollada la víctima por el pecado. En presencia de Jehová es cosa santísima. El sacerdote que haga la ofrenda por el pecado la comerá en lugar sagrado, la comerá dentro del atrio de la tienda de reunión, ¿ok? La comerá ahí mismo. La podía degustar, la podía comer, podía disfrutar, ¿ok? Entonces, por aquí tengo, aquí en esta ofrenda por el pecado, se reflejaba el arrepentimiento en los sacrificios que se hacían por el pecado. Esto que nos está enseñando a nosotros, nos enseña a acercarnos cada día más al Padre. Reconocer nuestros pecados, hermanos. Nosotros, el Señor sabe y conoce nuestras debilidades. Y nosotros no podemos condenar los unos a los otros. Todo lo que tenemos es que ir ante la presencia del Señor. Y ver, Señor, me estoy examinando, como dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce si hay en mi camino de perversidad, si hay maldad en mí. Señor, mira, estoy fallando en esto, mira en esto. Y por eso es que nos vamos limpiando y cada día vamos madurando y vamos creciendo y vamos siendo perfeccionados y vamos dejando atrás aquellos malos hábitos, aquel pecado, aquello que al Señor no le gusta de mí, los vamos dejando atrás. Mire, porque es que uno se va limpiando y siempre hay algo. Como dice en 1 Juan, dice, el que diga que no peca es un embustero. Pero tenemos la sangre de Yeshua HaMashiach que nos limpia de todo pecado. Cuando no es un hábito. Cuando no es y si es algo que se repite y yo pido perdón. Señor Dios mío,
y nos cuesta. Puede ser un vicio, o un mal hábito que a veces que podamos tener, qué sé yo, lo que cada quien tenga. Cada quien sabe lo suyo. Y me cuesta, mira, Señor, me cuesta. Si tú no me ayudas, yo no puedo dejar de hacer esto. Hay que clamar al Señor para que venga nuestra ayuda. Y Él vendrá. Y nos ayudará a ser libres de ese pecado, porque a Él eso le ofende. Así que Él por supuesto que va a querer ayudarnos. Entonces, eso a Dios le agrada. Eso es arrepentirse, porque cuando muchas veces lo repetimos porque no tenemos el dominio. También pasa eso, no tenemos el dominio propio para decir, no, hasta aquí. Hasta aquí. Señor, dame la fuerza de voluntad, porque hasta aquí, Señor. Y si usted hace un voto con el Señor, tiene que cumplirlo. Tiene que cumplirlo. Como dice las Escrituras, si no vas a cumplir con el voto, no hagas voto. No te vayas a la ligera. Como hubo un caso de Jefté, si no me equivoco. Nos vamos a la ligera. Yo para ofrecerle algo al Señor, porque si lo ofrezco tengo que cumplirlo. No vamos a la ligera. Pero el dejar de pecar, el dejar de hacer cosas que a Dios le desagrada, el deslastrarnos de la basura que hay en nosotros, que la hemos tenido durante tanto tiempo. Incluso la gente así haya nacido en el Evangelio. Igual. Pero Dios es grande y poderoso. Y Él es bueno. Y Él nos ayuda. Y Él nos perdona. Pero tenemos que tener un corazón arrepentido, agradecido. Mira, Señor, gracias porque me has ayudado, ¿ok? Entonces, ahí es donde el Señor viene e interviene. Entonces, ahí cuando cometían pecado, alguien del pueblo iba y hacía esta ofrenda por el pecado, para ser limpiado. Luego, me vengo ahora aquí, vamos ahora con el capítulo 7 y dice, esta es la ley de la ofrenda por la culpa. Es cosa santísima, ¿ok? En el lugar donde se inmola el holocausto, degollará a la víctima por la culpa y él rociará su sangre sobre el altar en derredor. ¿Ok? Bueno, y usted sigue y seguimos allí, que no puedo leer todo. Entonces seguimos acá, que yo también tengo algo aquí para comentarle. La ofrenda por la culpa nos enseña, esta ofrenda nos enseña lo importante que es la restitución en nuestras relaciones con el Padre Celestial y con las personas. Lo que ahora les hablaba de mantener una buena relación con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, ¿ok? Entonces esta ofrenda va más allá del arrepentimiento verbal, implica una acción. Mis actitudes tienen que cambiar, mi conducta tiene que cambiar, no puedo seguir haciendo lo mismo, tiene que haber un cambio en mi vida. ¿Ok? Cuando yo hago esta ofrenda, en este tiempo yo no podía volver a caer en lo mismo. ¿Ok? Ellos tenían que ir cambiando. Nosotros tenemos que ir cambiando. Después que yo me arrepiento, le pido al Señor perdón y le pido su ayuda. Y el Señor viene y me ayuda. Y yo veo que yo no puedo volver a caer en lo mismo. Pasó un tiempo, resulta que volví a caer en un vicio. Puede ser de droga, de cigarro, de licor, o qué sé yo, en la brujería, en la hechicería. Y vuelvo a caer. Y ya tenía meses o un año y volví a caer. No puede ser, hermano. No. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en las decisiones que hemos hecho. Me aparto, ¿ok? Corregir nuestros errores, porque nosotros somos personas con entendimiento que podemos saber lo que está bien y lo que no está bien. Y si hay algo escondido en lo profundo de mi corazón, el Señor nos lo mostrará. Y le pedimos al Señor, muéstrame si hay algo ahí que yo no me he dado cuenta. Porque sí, a veces ha pasado eso también. Hay actitudes que nosotros, ¿por qué yo tengo esta actitud? Lo digo porque a mí me ha pasado. ¿Por qué tengo esta actitud, Señor? ¿Cuál es la raíz de esa actitud? Porque hay una raíz. Hay una raíz, a mí una vez me lo dijo yo, y yo me daban de pronto
un furión. Y yo, mira, Señor, ¿por qué me dan esto? Y yo le preguntaba al Señor, esto no está bien, eso fue mi trabajo hace muchos años. Señor, pero ¿por qué me da? Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que me lo reveló, ¿por qué? No, fui libre. Pues que tenemos que ver qué es lo que pasa. Entonces leo en el 11 y 12. Vamos a irme apurando un poquito porque quería leer otras cositas de la... El 11 está la ley del sacrificio de paz que se presentará a Jehová. Si lo presenta en acción de gracia, entonces, junto con el sacrificio de acción de gracia, presentará torta sin levadura, mire. Aparte del sacrificio, del animal, también iba a presentar tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldre, representando la pureza, la limpieza en nuestras vidas. ¿Okay? Era un sacrificio de agradecimiento, de darle gracias al Señor. Hay un ejemplo del mismo Jonás. Tengo varias aquí citas, pero hay una de Jonás. Yo lo voy a leer un momento, ¿ok? De Jonás, donde podemos ver, ¿no? Cómo él, después de ser desobediente, pero él entendió. Y dice la oración que hizo Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y le dijo, en mi angustia invoqué a Jehová y él me respondió. Del vientre del Seol pedí socorro y tú escuchaste mi socorro. Me arrojaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas las ondas de tus olas pasaron sobre mí. Me dije, desechado soy de tu presencia. ¿Cómo podré volver a contemplar tu santa casa? Las aguas me rodearon hasta el alma. Me rodeó el abismo. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, cuando la tierra echaba su cerrojo para siempre sobre mí. Tú, oh Jehová, Dios mío, sacaste de la fosa mi vida. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santa casa. Los que siguen la vanidad de sus ídolos se alejan de su misericordia. Pero yo te ofreceré sacrificio de alabanza y cumpliré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Entonces Jehová dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra. Esto fue cuando él cayó, fue desobediente en un mandato del Señor y se lanzó al mar y se lo tragó un gran pez. Y desde allí él clamó al Señor. Dice, oh, sacrificio de alabanza. La alabanza es agradecimiento. Como dice el Salmo, entra por sus puertas con acción de gracia. Mire, nosotros todos los días tenemos que darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias por la vida. Gracias porque estoy en un nuevo día, en un despertar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es la ofrenda de agradecimiento. Ya no lo hacemos con un animal, pero lo hacemos verbalmente y con nuestro corazón. Señor, gracias, Señor. Ser agradecido. También les nombro alguna cita que está en el Salmo 107, versículo 22. El Salmo 116, versículo 17. ¿Ok? Porque estamos agradecidos por la intervención del Señor. Gracias, Señor, porque mire que agradecido estuvo Jonás por la intervención del Padre Celestial. Estaba tan agradecido. Hizo este clamor desde el vientre de ese pez. Porque el propósito que Dios tenía con Jonás se iba a cumplir. Y él clamó al Señor, y el Señor oyó su clamor, y él alabó a Dios por
Mira, dice que él alabó, le dio las gracias y fue expulsado luego por el pez. No hay que esperar que Dios, ver la mano de Dios para dar las gracias. Demos gracias siempre. Demos gracias siempre. Adelantémonos y le demos las gracias. Seamos agradecidos, hermanos. Agradecidos con el Señor por su sacrificio, por su amor. Ser agradecidos. Nosotros tenemos que todos los días darle gracias al Señor por ese sacrificio hermoso. Estamos en la semana de Pesa, de los panes sin levadura, por su muerte, sepultura y resurrección, hermano. Agradecido, vivamos agradecidos. Yo tengo que vivir agradecida por lo que Él hizo por amor a mí. Porque dio su vida, se entregó, fue algo muy profundo. Ese sacrificio no fue algo pasajero, superficial, eso fue algo muy profundo, muy doloroso. Un sacrificio por amor que nadie hubiera podido hacer. Solamente lo hizo nuestro amado Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Entonces vamos ahora al capítulo 8, donde ya aquí, en el capítulo 8, se hace la consagración de los sacerdotes. Y el Señor le dice a Moisés, toma a Aarón, en el 8, versículo 2, dice, toma a Aarón con él y a sus hijos, así como las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la expiación, los 2 carneros, o sea, toma todo el canastillo de los ácimos, recordemos que ácimos son los panes sin levadura, y congrega a toda la asamblea, a todo el pueblo, a la entrada de la tienda de reunión. Y en el versículo 5 dice, y dijo Moisés a la asamblea, esta es la palabra de Jehová que Jehová ha ordenado hacer. Entonces Moisés hizo con Aarón y sus hijos y se acercaron y los lavó, símbolo, el lavamiento, los lavó, símbolo de purificación, los consagró, los lavó, los vistió, por aquí los tengo ya más resumiditos. Y él hizo él empezó a instalar ese sacerdocio. Porque en este momento, él estaba actuando Moisés como sacerdote. Le estaba dando la enseñanza de cómo debía hacer el servicio. Moisés los enseñó a ellos, ¿ok? Dios lo enseñó a él. Y él enseñó a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos, ¿ok? Y los consagra, los unge el tabernáculo, los unge a ellos, los purifica, el lavado es purificación, ¿ok? Entonces, él hace esta instalación en este día. Esto duró 7 días, según leo aquí, dice en el 35 del mismo capítulo 8, dice, en la entrada de la tienda de reunión permaneceréis día y noche por 7 días vigilando la ordenanza de Jehová para que no muráis. Pues así me ha ordenado. O sea, iban a estar 7 días los sacerdotes allí. Aarón y sus hijos debían permanecer 7 días sin salir del tabernáculo. ¿Ok? Entonces, puedo decir que Moisés servía como sacerdote durante esos 7 días. Él hizo los sacrificios. Él les enseñó lo que le acabo de decir. Entonces, podemos decir que esta consagración de Aarón y sus hijos marca algo ya oficial de quiénes eran los sacerdotes. Y, o sea, ¿de dónde? No era de los, es que eran 3, pero ellos venían de Coá. No eran los otros de Leví, sino era de ellos nada más, de la descendencia de Aarón. Eran los sacerdotes, de ningún otro. Por eso cuando Coré y otros vinieron, querían quitarlos, el Señor los quitó a ellos más bien. Okay, que eso más adelante se verá la rebelión que hubo. Pero es Aarón, el sacerdote escogido, y sus generaciones. Eran ellos. Murió Aarón. Bueno, vino Eliezer porque los otros 2 que eran mayores murieron, ¿ok? Entonces lo tomó luego Eliezer y así. Pero vino de allí, de Aarón, ¿ok? Allí comenzó. Fue el comienzo, fue el primer sacerdote. Aarón fue el primer sacerdote levítico, ¿ok?
Entonces, ellos fueron los designados, los escogidos por el Señor. No los escogió Moisés, los escogió el Señor. Entonces, el pueblo muchas veces creía que eran ellos los que ellos querían. Viene la envidia, los celos. Pero es el Señor. Cuando el Señor te pone, nadie te va a quitar. Primero quita el Señor al que te quiere quitar que permitir que te quiten. Porque donde el Señor te pone, tienes que permanecer. Porque a quien Él ungió para estar allí, para ese propósito, es a ti y es a mí, en tal caso, ¿ok? No puede ser otro, tiene que ser el que el Señor asignó para ese oficio, para eso. Y en este caso habían sido ellos asignados para ese oficio de sacerdotes, los que iban a dirigir los sacrificios, los que iban a estar allí, los que iban a administrar delante del Señor por el pueblo. Los mediadores eran ellos. Primeramente el sumo sacerdote, por supuesto. El sumo sacerdote era Aarón. Moría Aarón, venía otro. Moría Eliezer, venía el otro. Los hijos de Eliezer. ¿Ves? Generacional. Entonces podemos ver aquí, fueron ungidos, fueron limpiados, fueron lavados, fueron purificados. ¿Ok? Fueron dedicados, consagrados al Padre Celestial. Igualito tenían sus esposas y sus hijos, que es lo que hay un error que creen que el sacerdote no debía casarse, no tenía, no. Si ellos tuvieron sus esposas y tuvieron sus hijos, sino ¿de dónde salían los demás sacerdotes? Salían de los lomos de Aarón, de ahí salieron. ¿Por qué? Porque tuvo una esposa, porque tuvo hijos. Si no, ¿cómo hacían las generaciones? Tenían que tener hijos, ¿verdad? Entonces, culmino aquí con esta Torah, porque quiero leerles un poquito también de la Haftarah, y ya estamos ya finalizando, así que queridos y amados hermanos, me voy un momentico acá. Espero que le esté sirviendo esta enseñanza, esta para allá. Es muy importante que usted la siga estudiando, meditando estos capítulos, léelos por completo. Nosotros por el tiempo no podemos leer todo, ¿ok? Pero sí es bueno poder compartir, estudiar, meditar en esta parasha, porque así llevamos un orden y tenemos un entendimiento desde la creación, porque las parashas nos llevan a un entendimiento de conocer la historia, de dónde vino todo, de dónde salió todo, de dónde salimos nosotros, quién fue Moisés, quién fue Aarón, eso hay que conocerlo, hay que saberlo. Entonces en Malaquías 3, voy a leer aquí 3, 4, versículo 4 al 12, es más largo, pero yo nada más lo voy a leer hasta el 12. Entonces, esta es la Haftarah, ¿ok? La Haftarah se refiere a la porción de los profetas. La porción de los profetas es el estudio de la Haftarah. Y en este caso, pues, tomé Malaquías 3, 4. Entonces serán gratas a Jehová las ofrendas de Judá y de Jerusalén, como en los días primeros, como en los años antiguos, como las ofrendas de las que venimos hablando, que les acabo de hablar, que ya iban a empezar a realizarse esas ofrendas. Ya el Señor había dado la enseñanza, la explicación, la instrucción, lo que significaban las ofrendas, por la importancia de cada una, cómo se iba a hacer cada ofrenda. Entonces, Él dice que se hicieran como en las antiguas, como las pasadas. Porque aquí hubo un tiempo en que se habían dejado de hacer, ¿ok? Se habían dejado de hacer las ofrendas. Y si se hacían con animales cojos o mancos. Vendré, sigo en el 5, vendré a vosotros para celebrar juicio y seré testigo exacto sobre los hechiceros y adúlteros, contra quienes juran en falso, contra quienes defraudan el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y contra los que hacen tropezar al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová Sebaot. Este es el profeta Malaquías hablando las palabras del Señor, ¿ok?
Estaba hablando al pueblo porque el pueblo estaba oprimiendo al pueblo. O sea, los ricos estaban oprimiendo a los pobres, al más humilde, al más necesitado. En vez de ayudarlo, ellos lo que estaban era oprimiendo al pobre, ¿ok? Por eso que hace mención y dice que ellos defraudaban, ellos abusaban de ellos, ¿ok? Y si no tenían, los vendían, ¿sí? O sea, la deuda no la pagaba, entonces el mismo se daba como pago de esa deuda. Y entonces aquel venía y si posible lo vendía como esclavo. O sea, estaban en desobediencia, estaban transgrediendo la ley. Porque yo, Jehová, no cambio por eso. No cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No cambio. O sea, ustedes son mi pueblo y yo los amo. Por eso. Por eso no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volveos a mí, dice el Señor. Hagamos teshuvá. Hacer teshuvá es volverse al Señor. Y yo me volveré a vosotros, dice Jehová Sebaot. Pero vosotros decís, ¿en qué nos hemos de volver, Señor? ¿Pero en qué? Si nosotros estamos muy bien. Así veces nosotros queremos, no, pero si yo no estoy pecando, no, si yo estoy muy bien, yo estoy bien delante de Dios. Yo llevo una vida pura y santa. El que nos purifica es el Señor. Y nosotros nos disponemos. ¿Robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Y decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Porque ellos debían dar los diezmos y ofrendas a los levitas. Los levitas no habían recibido herencia como recibieron el resto de las tribus. A los levitas lo que hicieron fue sus hermanos de las demás tribus cederles, que el Señor les dio, bueno, les ceden una ciudad para que ellos puedan estar allí, para cuando ellos quieran ir, estar, compartir. Pero ellos no tuvieron su herencia, su territorio, no, ellos no recibieron. Entonces ellos no le estaban dando los diezmos a los levitas, menos las ofrendas. Ellos debían dar diezmos y ofrendas para que ellos tuvieran lo suyo. Porque ellos le trabajaban, era al Señor, le servían al Señor, ellos no trabajaban la tierra. Entonces por eso tenían que darle el diezmo y las ofrendas. Y me habéis maldecido con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea, maldecimos era el Señor, no que el Señor nos maldice, como hay en otras traducciones. Maldito soy con maldición en otras traducciones. Nosotros más bien maldecimos al Señor cuando no damos estos diezmos y esta ofrenda a los sacerdotes, a las personas que les corresponde, ¿ok? Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová Sebaot, si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Él dice que lo probemos, que llevemos los diezmos, las ofrendas, a hombres y mujeres, ministros del Eterno, que sean verdaderamente hombres de Dios, temerosos de Dios, que caminen con el Señor, que caminen en su palabra. ¿Okay? Tenemos que tener cuidado también en eso, en estos tiempos. Y luego dice, os alejaré al devorador. Él alejará al devorador de nosotros cuando nosotros seamos fieles, obedientes en este mandamiento que es el dar el diezmo, la ofrenda al ministro, a la ministra, al que le corresponde, al que me está instruyendo, al que me está formando, al que el pobre, a la viuda, una ofrenda a la viuda, una ofrenda al pobre, al necesitado. El diezmo al pastor, ¿por qué? Porque él es el que está puesto allí, porque él ha dejado de trabajar, de hacer otras cosas, aunque dejando dicho que hay muchos pastores que trabajan. Sí, Señor, trabajan. Bueno, y ellos están allí dedicados a esa quejila, a esa comunidad, a dar consejería, a trabajar allí con su comunidad de fe que el Señor le ha puesto en sus manos, pues ellos son esos sacerdotes y merecen ese diezmo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero ver también a quién, ¿ok? Que sean ministros verdaderamente
con temor a Dios. Pero de que debemos hacerlo, sí. De cumplir la ofrenda, sí tenemos. Que tenemos que ayudar a la viuda, al pobre, al huérfano, al necesitado, al extranjero, sí, porque lo dice. ¿Ok? Eso se llama ofrendas también, ofrendas de justicia, ofrendas de acá. Que la podemos dar una vez al mes, cada 15 días, darle a alguien que necesite y hacerle una ofrenda. Y no tiene que ser de dinero, puede ser de comida, de ropa, de algo que necesite también. ¿Ok? Y sigo aquí. Os alejaré al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni os hará estéril la vid en el campo. O sea, porque ellos vivían del campo, ¿ok? De los frutos de la vid, del trigo, de la cebada. Eran pastores, pastoreaban sus animalitos, pero también cultivaban la tierra. ¿Ok? Entonces dice, y todas las naciones os llamarán bienaventurados, o sea, nos llamarán benditos. Todas las naciones nos llamarán benditos porque seréis una tierra deleitosa delante del Señor. Si nosotros cumplimos con esta palabra, con las ofrendas, con los diezmos, haciendo bien las cosas, informándonos bien, hermano, informémonos bien, pero hay que dar diezmos, hay que dar ofrendas cuando nosotros lo podamos hacer. Claro que sí, hermano. En la medida de nuestras posibilidades. ¿Ok? Recuerde la ofrenda de la viuda, que dio lo único que tenía, 2 moneditas. Y los demás dieron de los que les sobraba. Y aunque en cantidad era mayor la cantidad que dieron los demás a la de la viuda. Pero la viuda dio lo único que tenía para comer. Se lo dio el Señor. Porque no importa la cantidad, no importa el monto que des, el diezmo que des, no importa el monto. Lo que importa es con qué corazón tú estás dando eso. Eso es lo que importa. Con alegría, con gozo, con sinceridad, con verdad. Eso es lo importante. Y ya para cerrar, le leo aquí del Brit Hadashah o Nuevo Testamento como lo conocemos. Quiero leer en Romanos 12, 1, 2. Dice Pablo, hablando Pablo, os ruego, hermano, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos manda que nosotros hagamos también nuestros sacrificios. Como dice también la palabra, sacrificios de alabanza. Así no tenga ganas de abrir mi boca y estoy en una situación, en un momento difícil, en una enfermedad, en cualquier circunstancia. Abre tu boca, sacrificios de alabanza, sacrificios de alabanza. Da gracia, empresa y gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por las bendiciones. Gracias, Señor, por sacarme a libertad, por abrir las cárceles que me oprimen, Señor. Gracias, Señor. Empieza a alabar. Abre tu boca. Haz tu sacrificio. Renovemos la mente con la Torá, con las escrituras. Hay que renovar la mente y proclamar su palabra, lo que Él nos ha dicho en su palabra, que Él nos ha hecho libres, que Él nos ha dado salud, que Él murió por nuestras enfermedades, que Él se llevó nuestros pecados. Y en primera de Pedro 2:5, para cerrar, dice, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Somos una casa espiritual, usted y yo. Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesús. Ya Jesús pagó un precio. Ya Jesús lo hizo por usted, por mí. Ya Él lo hizo. Seamos agradecidos. Demos gracias al Señor. Padre, en este día, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por esta palabra. Gracias por los que la van a escuchar, por los que la están escuchando. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por la salud que tú les das, Señor, por la vida, Señor, por la provisión, Señor, por la fuerza, Señor,
Padre, gracias porque tú das la libertad, la provisión, la fortaleza, Señor, a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque podemos abrir nuestros ojos cada mañana, Señor, y ver que estamos aún en esta tierra, Señor, que tú nos das una nueva oportunidad. Gracias, Señor. Muchísimas gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu sacrificio glorioso, portentoso sacrificio, por tu muerte, por tu resurrección. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque fuiste la primicia, Señor. Gracias por ser el primero, Señor, por darnos el ejemplo. Gracias, Señor, Dios mío, por darnos la fuerza, por darnos, Señor, la certeza, Señor, de que tú hiciste ese sacrificio por un amor inexplicable, por un amor infinito, Señor. Señor, gracias, Señor, te damos, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo proclamo tu bendición sobre aquellos que están oyendo esta enseñanza, los que la van a escuchar. Declaro tu bendición sobre ellos, que tú los guardas, Señor, que tú tienes misericordia, Señor, que tú alzas tu rostro sobre ellos, que tu rostro hace resplandecer sobre tus hijos, Señor. Que declaro una bendición, Señor, sobreabundante sobre cada persona, Señor, que vea, escuche esta enseñanza, Padre. Muchísimas gracias, Señor, mi Dios, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén.